Muy buenas tardes a nuestro auditorio, bienvenidos a este programa Darle Tata Huila, cuya titular es nuestra gran amiga Georgina Martínez Montaño, y a quien, como siempre, le mandamos un caluroso saludo a todos los que estamos aquí en la mesa. Y como todos los lunes, pues aquí sus amigos los cronistas nos encontramos aquí para comentar cuestiones que tienen que ver con nuestro quehacer como promotores, como escritores, como promotores realmente de la cultura material e inmaterial, y algunas cosas que estamos haciendo precisamente que tienen que ver con la defensa de nuestro patrimonio. Y constantemente, como usted sabe, querido público, pues estamos haciendo alusión a las efemérides importantes, con la idea de que estas efemérides sigan en la memoria colectiva de nuestro pueblo, porque creo que las efemérides juegan un papel muy importante que trata de consolidar la identidad de los mexicanos, pero más la historia creo que es importante. Esto es un lugar común ya decirlo, como la historia nos alecciona muchas veces para fomentar nuestras identidades, nuestra pertenencia a determinado país y todos aquellos valores pues que acompañan a todos estos procesos históricos. Y como siempre le agradecemos también a Paul Villegas, director de esta Radio Sinaloa, y pues lunes con lunes aquí nos encontramos los cronistas. Está pues, Juan Ramón Macarrés Peñuela, buenas tardes. Buenas tardes, es un honor estar aquí con usted. Jaime Félix Pico, buenas tardes. Muy buenas tardes, saludo a todo nuestro público. Javier Martínez. Muy buenas tardes, un saludo al auditorio. Gracias por la invitación, doctor Padilla. Luis Antonio García, buenas tardes. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Y agradecemos a Marcos Guerrero, que todos los lunes firma, o graba mejor dicho, este programa, y usted puede verlo a través de las redes sociales. Ahí se encuentra precisamente esta hora de los cronistas. Agradecerle también a Natanael Rayas, que es el técnico de aquí en los controles, y pues, sin él no pudiéramos hacer esta transmisión. Y hoy precisamente, pues hoy 31 de marzo, pero de 1823, un señor que se llama realmente José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix asume el poder ejecutivo en 1823, mejor conocido como Guadalupe Victoria, el nombre que asumió precisamente en honor a la Virgen de Guadalupe, y a la victoria pues precisamente por la victoria que habían tenido los liberales contra los conservadores. Y pues hoy precisamente esa es una efeméride muy importante que vamos a abordar. Básicamente el pensamiento de Guadalupe Victoria es un pensamiento liberal, creo que es de los principales que iniciaron precisamente esta ideología liberal aquí en México. Y pues esa ideología liberal es la que llevó a participar en el Plan de Iguala, fue partidario de Morelos, fue partidario de Morelos también. Y pues cuando llega la ocasión, en 1823, pues asume la presidencia. Ahorita vamos a ver los antecedentes que hay detrás de esto, porque ya hemos tocado otra vez el Plan de Iguala, ¿verdad? Como el Plan de Iguala firmado precisamente por Vicente Guerrero y Agustín Iturbide, pues esto propició la independencia de México. Y aprovechando esta circunstancia, pues Iturbide pues, se declaró un emperador y tuvimos el primer imperio. Afortunadamente, pues un imperio que duró muy poco, ¿no? Se declaró una corriente ahí que declaró anticonstitucional este imperio, y declararon que se debía anular el Congreso nombrado por Iturbide. Sale del país, él abdica, sale del país, vuelve y lo fusilan por ejemplo en Tamaulipas. Y aquí es donde empieza ya lo que vamos a abordar ahora, ¿no? Jaime, tienes la palabra. Pues sí, mira, hablar de Guadalupe Victoria con su nombre real, que ya lo mencionaste larguísimo, y al final de Félix, siempre es un personaje que nació en un pueblo aquí muy cercano, casi de Sinaloa. Siempre ha sido geográficamente más cercano a Sinaloa que a Durango, que es el De hecho, hay mucha familia de Tamazula aquí en Sinaloa. Pues, Bueno, aquí en claro,
y casi toda la migración, digamos, en la etapa colonial, que venía del norte, de Durango, de todas esas partes, pasaban por Tamazula. Y se puede decir, muchas familias dicen, yo soy de Tamazula. La realidad era que pasaban de allí. Y bueno, Guadalupe Victoria, pues ahí tiene su nacimiento en el siglo XVIII, 1780 por allá, y tiene en su semblanza personal, en la etapa de su niñez y juventud, pues tiene datos muy interesantes, porque que poco conocemos. Siempre su primacía como haber sido el primer presidente de la República, como ahora lo tiene la primera mujer, ¿no? Siempre quedará, le marcará en su personalidad o en su hito histórico ese evento, ¿no? Pero Guadalupe Victoria fue un hombre letrado, seminarista. fue un hombre que se educó, bueno, pasó sus primeros años en escuelas en Tamazula y luego se fue a México. Se fue a México, entró al colegio de San Ildefonso, ahí que tenía la idea de estudiar derecho canónico, y bueno, eran los tiempos, ¿no? Y finalmente se graduó como licenciado en Derecho. Así es. O sea que fue por allá en 1807-8 ya era un licenciado en Derecho, y cuando ya viene el movimiento de independencia, pues él, por su formación y todo esto, pues decide sumarse a las fuerzas insurgentes, y ya empieza a tener mucho más significación su participación cuando se alió con, bueno, ya después de muerto el que inició el movimiento, el padre Hidalgo, pues quedó José María Morelos al mando del movimiento de independencia, y es ahí donde Guadalupe Victoria empieza su carrera militar. Javier, ¿alguna participación? Sí, nada más una anécdota, es algo anecdótico. Antes de irse a la Ciudad de México, Guadalupe Victoria vivió un tiempo en Sinaloa. De joven, dicen que tenía unos familiares por acá por el lado de Satalla, y lo mandaron a que trabajara con ellos, me imagino que en labores del campo. Entonces no se sabe cuánto tiempo estuvo, pero sí mínimo pues una de las vacaciones escolares, ¿no? O sea, un verano, vino al calorcito de Sinaloa. Oye, ahorita que señalas esto, Jaime, de cómo hay mucha gente de Tamazula, por razones geográficas, ¿verdad? Se les facilita más a ellos tener relación con Culiacán que con los otros estados y con la capital de Durango, precisamente por la sierra, ¿no? Que se Y atraviesa. el problema de comunicaciones, ¿sí? Incluso tuvimos un presidente municipal de allá. De allá, de Rosas. ¿Cómo se llamaba? No, tuvimos bueno, Durango tuvo un gobernador que estudió aquí en la... No, pero hubo un presidente municipal que fue el que inauguró la crónica de Sinaloa con don Adrián, ahí aparece en la placa. Presidente municipal, ahorita no me acuerdo de Culiacán, del municipio de Culiacán, procedente de Tamazula. Pues será Aarón Rivas. Aarón Rivas, exactamente, él es de por allá de Tamazula. Sí, la familia es de Tamazula. Adelante. Yo tengo de entrada una duda, aunque entiendo bien los símbolos, pero pues les pregunto a ustedes como historiadores, ¿cómo se cambió el nombre? Guadalupe y Victoria, pues estos dos símbolos, pero ¿por qué se cambió el nombre? ¿Hay algo más allá del simbolismo de la Virgen de Guadalupe y la Victoria? Creo que pudiera ser eso. Yo creo que tuvo que ver con el estandarte de Miguel Hidalgo, ¿no? Sí, en ese tiempo asumir vamos a decir, la significación de un ícono religioso era muy importante. Era muy redituable. No, y también para los que andaban luchando por la independencia. Él, está registrado en la historia que él se puso el nombre de Guadalupe por la Virgen de Guadalupe, y Victoria me imagino que es ya para darle un tinte de laureles de triunfo, ¿no? Pero han registrado ustedes que fue seminarista. Sí. Guadalupe, ¿no? Fue Antes de irse a estudiar seminarista ahí en Durango, en la capital. Okay.
Bueno, y con esa formación se fue a la Ciudad de México y continuó Estudió en San Derecho Ildefonso. Canónico. San Ildefonso estudió. Me pregunto si el cambio de nombre fue influido porque también se llamaba Adauto. Es José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. ¿Y qué tienes? Adauto, pues a lo mejor no le gustaba. Bien, vamos al primer corte, no nos vaya, ahorita regresamos. Vamos a seguir Nunca lo vi. conversando acerca de este personaje, Guadalupe Victoria. Bien, ya estamos de regreso aquí en este programa Dale Tata Huila, y como usted ya se dio cuenta, precisamente estamos conmemorando una efeméride muy importante que tuvo que ver precisamente con la Primera República Federal que asumieron precisamente Guadalupe Victoria, Pedro Celestino Negrete y Nicolás Drago. Ellos fueron los que asumieron precisamente esta primera república con un nuevo Congreso Constituyente. Fíjate, Jaime y compañeros de la mesa, que a mí me llamó la atención esto porque anoche que estuve consultando algunas fuentes que tienen que ver con este periodo, pues del 24 al 29, en 1824, acababa de transcurrir la independencia de México, tenía unos años de haberse declarado la independencia de México. Pues lo que tenemos es un país muy convulsionado, ¿no? Todavía no tenemos un rumbo fijo, todavía hay muchas discusiones, cuál sería el proyecto de país que habría que seguir, si republicano, conservador. Además estaba que España no había... Sí, en el 1928 todavía... No había reconocido la independencia. Así es, estaba la amenaza de la invasión de nuevo de España. No, me refiero a algo que hemos estado viendo ahora que, Jaime, ahora que estuvimos viendo lo de las municipalidades. Fíjate que ahí aparecen otra vez las municipalidades, sobre todo porque este es un periodo donde estuvo a punto de desmembrarse el país, ¿sí? Jalisco proclamaba su independencia, Chiapas se quería separar de México y hubo otros estados donde dijeron que querían pintar su raya Baja. y el país estuvo a punto de pulverizarse porque pues no hallaban la discusión de esto si seguía siendo un imperio, seguía siendo una república. Y en esta pugna entre federales y centralistas, porque esta era la pugna que había, ¿no? Por donde querían separar. Entonces, como que la constitución, esta primera constitución, la de 1824, como que fue un compromiso, una especie de convenio entre todos los estados, estamos hablando de las élites que estaban en los estados, fue una especie de compromiso para seguir sosteniendo el poder desde las provincias, ¿no? Tan es así que pues fue una constitución donde el presidente, el ejecutivo quedó muy reducido. El poder lo tenían en los estados, el poder lo tenían las provincias. Por eso dicen que fue una república federal desde los estados. Y creo que esto va a tener mucho que ver porque ahí es donde va a empezar ya la pugna, ¿no? Entre centralistas y federalistas, entre los estados, y porque incluso la capital del país, había muchos que no estaban de acuerdo que se fuera a la Ciudad de México. No querían que estuviera ahí. ¿Por qué? Porque implicaba problemas de recursos, de hacienda, ¿no? Entonces los estados pues estaban reivindicando poder tener ingresos, poder tener el poder, sobre todo los caciques que se empezaban a formar en estos estados, en estas provincias. Entonces estaba repasando yo precisamente anoche todo este periodo, que no sé verdaderamente cómo es que el país no se dividió ahí todavía más y se dio una especie de diáspora, ¿no? Afortunadamente pues fue exitosa esta primera constitución. Sin embargo, pues una vez que terminan, empiezan los conflictos otra vez de nuevo, ¿no? Entonces, si alguien quiera, Javier. No, muy bien. Jaime. Sí, bueno, es que el concepto de república que se adoptó en la Constitución del 24, pues obedecía a toda la filosofía política que estaba vigente en ese momento. La república era la unión de los estados, que eran las provincias que venían a través del tiempo desde la colonia, se constituyeron en estados, y era el pacto federal, ¿no? O sea, esto quiere decir que en ese tiempo todavía las provincias y los estados que ya pasan a formar parte de la república,
pues tenían sus poderes muy fuertes, eran bien, la vida política estaba ahí en esos puntos. Entonces, la descentralización del poder se observa más en esa etapa. Sin embargo, cuando ya se asume el pacto federal y una forma de gobierno presidencial, es cuando ya empiezan las tensiones entre quienes quieren ser más federalistas o quienes quieren ser más centralistas. Y es ahí pues donde los centralistas son los que proclaman la unión de la fortaleza de una nación. En cambio, los federalistas lo que reclaman más son los derechos propios de las poblaciones o de las comunidades que forman los estados. En esa tensión pues siempre se ha dado una forma de gobierno que se puede traducir en un régimen específico, centralista o federalista. Y ahí pues cada uno tiene sus bondades, digamos. No quiero decir que sea mejor un régimen federalista que un régimen porque esta pugna sigue todavía, pues claro, lo que pasa es que hay que verlo desde el punto de vista de los administradores públicos. Hay que verlo, un régimen centralista como el que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, o un régimen menos centralizador, sino que le da más facultades a los estados y sobre todo a los municipios. No es que uno sea mejor que otro, sino que hay que ver resultados. Y cuando se evalúan y se valoran los resultados es cuando tú puedes decir qué gobierno ha sido más eficaz que otro. No estamos aquí planteando vamos a estigmatizar un régimen por ser centralista o por ser federalista. Fíjate, la Confederación en ese tiempo se constituyó por 20 estados, 4 territorios y un distrito federal. Y acordémonos que México pues era todavía lo que es Nuevo México, Arizona, etcétera, etcétera. Grandísimo el territorio. Adelante, Juan. Bueno, yo creo que la descentralización y la federalización, estos dos conceptos que nos han recurrido todos este tiempo, son temas muy vigentes. Octavio Paz decía algo muy meritorio lo decía en términos para los intelectuales, decía tradición e innovación. La tensión de esos dos conceptos es lo que hace que avance, digamos, el pensamiento, ¿no? La cultura. Aquí también, entre el centralismo y la federación, que todavía el régimen, en el presidente López Obrador tuvo estos conflictos y se lanzó el tema, vamos a revisar el pacto federal, que viene desde entonces. Este país se ha construido de la tensión de esos dos conceptos, que los dos tienen no los estamos evaluando, sino que al confrontarse es el país que tenemos. Creo que lo hemos construido entre todos. Bien, pues estamos analizando, como usted ya vio, querido público, esta primera constitución, la de 1824, donde asumió por primera vez el poder, pues básicamente esta primera camada de liberales, ¿no? Que venían desde la época de la independencia, desde la lucha de la independencia, y pasando por el primer imperio que tuvimos con Iturbide, pues el imperio no duró mucho tiempo y se constituyó lo que se conoce como el Pacto Federal, que aludía a Jaime. Pero estamos viendo como algunos historiadores le llaman de un radicalismo federal. O sea, dice que todavía la Constitución de 1824 fue más radical que la de Estados Unidos, en términos de darle poder a los municipios, darle poder a los estados en el tiempo que todavía eran provincias, ¿no? Fíjate que en la Constitución del 24 hay que leerle la parte inicial, los primeros artículos donde aparece el tema de la soberanía. Está muy bien definida la soberanía como la entendemos ahora, ¿no? Como como lo que decía Morelos desde los sentimientos de la nación, que la soberanía emana del pueblo, es el pueblo el que la ejerce, la posee.
y la ejerce dándose la forma de gobierno que más le convenga, Claro. que más le satisfaga, y que además no puede haber ninguna injerencia extranjera que nos venga a decir de qué manera debemos organizar nuestro gobierno. Esos 4 temas o 3 temas están muy bien definidos y creo que no han cambiado. Si las leemos en la Constitución vigente, están en el mismo sentido. O sea, la soberanía emana del pueblo. Es el pueblo el que tiene todo el poder. Y ese pueblo tiene la atribución o facultad de darse la forma de gobierno que más le convenga. Y no aceptamos ninguna injerencia de países extranjeros que nos vengan a decir de qué manera nos debemos gobernar. Eso está perfectamente bien establecido. Y ahora lo podemos ver en la actualidad cómo todo esto se está moviendo, ¿no? Cómo se está... ¿Quieres participar tú, Luis Antonio? Bueno, yo pondría en duda de eso de que esa constitución impide que otra nación influya sobre el país, y es que recordemos que también declara como religión oficial la católica y prohíbe el culto a otras religiones. Entonces Roma sin duda alguna que influía mucho la Iglesia Católica en las decisiones de gobierno, ¿no? Fíjate Además, no se reconocen los derechos individuales de forma explícita, no contemplaba igualdad ni garantías sociales. Digo, pequeños detalles, ¿no? Que diferencie a la Constitución del 57, que sí reconoce derechos individuales, la libertad de expresión, imprenta, reunión y propiedad, establece el juicio de amparo, y hay una separación de la Iglesia-Estado más marcada. Y, bueno, provocó conflictos con los conservadores, desembocando en la guerra de reforma y la intervención Bien, francesa. vamos a ir al segundo corte, ahorita regresamos ya para cerrar este tema y entrar a otro. Fíjate que se nos pasó algo muy importante aquí también, que son actores muy importantes, la lucha que comentamos otra vez entre yorquinos y escoceses. Los masones, las sí. logias masónicas. Sí, sí, De todos estos personajes que estamos hablando, o eran yorquinos o eran escoceses. Sí, pues, la gran tradición de las logias. Desde Bien, vamos al segundo Tulio. corte, ahorita regresamos. Bien, ya estamos de vuelta aquí con sus amigos los cronistas en este programa de Tatahuila, y estamos recordando una conmemoración que es precisamente como el 31 de marzo, un día como de hoy, pero en 1823 Guadalupe Victoria asumió el poder ejecutivo en el marco precisamente de la primera constitución de 1824. Y ya para concluir y entrar a otro tema, pues señalarle que él murió precisamente con epilepsia. Es un problema que siempre lo acompañó. Murió en Perote, Veracruz. Porque además, Juan Ramón, ahorita que preguntaba fuera de micrófonos, él fue diputado y fue senador. Por Durango. Y fue gobernador de Veracruz, precisamente murió ahí en Perote, Veracruz. Básicamente estaba joven todavía. 58, 59 años. Bien, entonces vamos a entrar a otro tema, precisamente a otra conmemoración que ya es más reciente, porque nos tocó conocerlo. Pero fíjate que un día, como hoy también 31 de marzo, pero ya el siglo XX de 1914, nació uno de los más grandes poetas e ensayistas de aquí de México. Creo que nos referimos a Octavio Paz. No sé si haya habido otro escritor que haya proyectado la cultura mexicana como Octavio Paz. Bueno, pues es uno de los mejores escritores de este siglo, indiscutiblemente. Tan es así que es el premio Nobel más reciente de un latinoamericano. Pero estuvo Neruda. ¿Quiénes otros tuvieron el Nobel? De América. De América, sí, el latinoamericano. Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral. El peruano. Sí. Vargas Y Llosa. Vargas Llosa, y Que luego fue más reciente. Octavio Paz. Pero Octavio Paz es un escritor muy completo, porque no solamente fue el gran poeta de este siglo, y lo seguirá siendo, pues un escritor muy impecable en su literatura, en su tono de voz, en su escritura. Tenía poemas que se van a permanecer, por ejemplo Piedra de Sol, que es su poema más emblemático,
que toca el tema del mestizaje, del tiempo, en fin, ¿no? Un escritor muy notable, y tenía algunas otras características. Solamente fue escritor, poeta, sino fue ensayista y también embajador de México, que también contribuyó, estuvo en la India, En Japón. en Japón y luego en la India, y renuncia a propósito de la bronca del 68. Así es. Eso lo hace destacar también como un hombre, un embajador de México, ¿no? Permíteme recordarte, afirmando eso que estás diciendo de su capacidad literaria, por cómo lo calificó el premio Nobel cuando se le otorgó. ¿Cuál es la frase que está inscrita en la, vamos a decir, en el acuerdo, ¿no?, de otorgarle el premio Nobel en 1990? Dice: una búsqueda visionaria de la identidad y de la espiritualidad, en la que las imágenes sensuales y las ideas filosóficas se funden en un lenguaje de gran belleza. Sí, ese es un diamante, ¿no? La poesía. Javier, Yo considero a Octavio Paz como el escritor más grande que ha tenido este país. O sea, no solo por su lenguaje literario, por sus poesías. Tiene unos ensayos increíbles, Octavio Paz. Entre ellos el más conocido, que es El laberinto de la soledad. Ese escrito que presentó en 1900 es un ensayo que presentó en 1950. Se hizo muy famoso, y se hizo famoso porque trata de describir o de conformar la identidad del mexicano desde diferentes ángulos, desde el ángulo psíquico, cultural, es decir, lo relaciona con las diferentes etapas de la historia la de psicología del la mexicano. psicología, en donde empieza a definir lo que es el mexicano, y con un lenguaje muy novedoso para la escritura, para los ensayistas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, empieza a decir que el mexicano tiene diferentes expresiones, y usa la expresión de eso de ¡Viva México, hijos de la chingada! Dice que es el verdadero grito de guerra cargado de una electricidad particular. Esta frase es un reto y una afirmación, un disparo dirigido contra un enemigo imaginario y una explosión en el aire. Y luego después dice: el que chinga jamás lo hace con el consentimiento de la chingada. Dice que es un verbo masculino, lo trata de definir, que es una de las características de Octavio Paz. Siempre trata de definir lo que expresa. Dice que es un verbo masculino activo, cruel, pica, hiere, desgarra, mancha. Lo chingado es lo pasivo, lo inerte y lo abierto. Para el mexicano la vida es una posibilidad de chingar o de ser chingado. Así define. Dice que el macho es el gran chingón. Una palabra resume la agresividad, imposibilidad, invulnerabilidad y un descarnado de la violencia. Y uso es descarnado de la violencia. Como poeta, Octavio Paz tiene poesías muy famosas. En varias poesías, como por ejemplo Libertad bajo palabra, que le ganó una invitación a asistir a un congreso a España en la plena guerra civil de España, y ahí conoció a todos los poetas más famosos del mundo, incluyendo a Neruda, de que se hizo amigo, y después discutió mucho con él, porque a Paz no le gustaba que lo encajonaran ni en lo religioso ni en lo político. Paz tenía una ideología libertaria muy especial. Aunque sí pasó por una formación de izquierda, ¿no? Pasó por una formación de izquierda, inclusive. Y a partir precisamente de ese congreso que hubo en España, empezó a tomar reflexiones, sobre todo porque se dio acá lo de Rusia, ¿no? El problema de los campos de concentración que había,
cosas que no le gustaban, cómo empezaban a reprimir precisamente al movimiento de izquierda. Y eso como que no le... Entonces él se decantó precisamente por una posición más que política, una posición más literaria y poética, ya no una literatura de consigna. Sí. Bueno, si se fijan en la parte de la ensayística de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, como ya lo habíamos comentado incluso en nuestro café, es su, digamos, su ensayo más importante. El espejo enterrado también lo hemos visto aquí, y luego este que hizo sobre Sor Juana, Las trampas de la fe. Pero en lo que leyó aquí el compañero, utiliza Paz palabras del lenguaje común, pero con una excepción y una calidad que no se sienten palabras correctas, porque es un escritor muy claro en su posición, muy claro en sus palabras, ¿no? Es de una precisión increíble. No se nota, digamos, un ensayo así un poco burlesco, un ensayo así, digamos, que las palabras estas se salen de la discusión general para convertirse en pensamiento filosófico. Octavio Paz, detrás de él hay una formación estética brillante. Me parece que es uno de los autores, junto con Borges, los Nobeles que ya mencionamos, Rulfo también, son de los grandes escritores de este siglo. Fíjate, Juan Ramón, y fue un afortunado porque su generación, él, en lo personal, le tocó conocer a los 7 sabios, a la generación esta, y luego a los contemporáneos, también con los cuales discutió bastante con ellos. Contemporáneos, por supuesto. Y le tocó convivir pues con la generación de él, ¿no? Que era una generación muy polémica, muy prolífica literariamente. Pues fue un privilegiado, creo, dentro de la literatura y de la ensayística. A pesar de que su texto, de Piedra del Sol, es el famoso, y Salamandra, el otro texto también muy bonito, donde se mete un poco con el surrealista, déjenme leerles algo que es una exquisitez. Es muy breve el texto, que se llama La exclamación: quieto, no en la rama, en el aire, no en el aire, en el instante, el colibrí. Fíjense con qué precisión y con qué brillantez te presenta el colibrí, sin decir el colibrí es un ave que esto, no, impecable. Me parece que es una suerte de haiku. De hecho, cuando estuvo en Japón, él ya traía esta novedad de los haikus. Yo quisiera... Discúlpame, Jaime, vamos a ir a un corte y ahorita volvemos. Estamos comentando acerca de Octavio Paz con motivo de la conmemoración de su nacimiento. Ahorita volvemos. Bien, ya estamos de regreso aquí en esta radiodifusora, Radio Sinaloa, la frecuencia que nos une. Y con motivo del nacimiento de Octavio Paz, pues estamos hablando precisamente de su obra, estamos hablando de su biografía y todo lo que pues tuvo que ver precisamente con esta vida tan interesante que tuvo Octavio Paz como poeta, como narrador. Y se nos había pasado, fíjate, una arista, vayamos, que tuvo que ver precisamente con las editoriales, ¿no? Pues él fue quien sacaba Plural, la revista Vuelta, incluso pues Vuelta de origen también a una revista que sigue saliendo de Letras Libres también, que es Vuelta, no Plural, sí, ¿no? Plural, Vuelta y Letras Libres. Okay. Pero fíjense que estaba recordando también que en 1985 él tuvo el premio Mazatlán de literatura. Sí, es en correcto. 1985. Sí. O sea que... Bueno, además tuvo otros premios No, internacionales. muchos, Cervantes, y reconocimientos internacionales. Miren, les voy a platicar algo. Yo estuve investigando qué carrera formalmente tenía Octavio Paz y no encontré que haya cursado una carrera formalmente. Sin embargo, fue distinguido con 8 doctorados honoris causa, es decir, 8 universidades del mundo le dieron el doctorado. Vaya que tenía causa, ¿no? Vaya Y que tenía causa. fue quien más puso a México en las alturas de la literatura. Él era un promotor nato de la literatura, asistía a congresos, organizaba congresos, siempre estaba muy activo promoviendo la cultura mexicana. El tiempo que trabajó en París, en la embajada, organizó exposiciones de arte, en Japón igual. Y hay un evento que Jaime mencionó ahorita,
López Mateos lo nombra embajador en la India, ya como un reconocimiento a todo lo que había hecho Octavio Paz por México. Siendo embajador en la India, le toca el 68, lo nombra creo el 62, y el 68 le toca la matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre, que fue la matanza, Paz se entera el día 17 de octubre por la prensa y toma una decisión, se retira de la embajada de la India. Él declara que no quiere ser funcionario de un gobierno que mata estudiantes, y fue muy criticada su posición, porque tampoco era un agente militante de un organismo de izquierda. Es decir, él tomó una decisión en forma individual, como casi todas las decisiones que tomó Paz. Esa parte del Paz universitario, el Paz del UNAM, lo identifican porque él estudió en la preparatoria nacional del UNAM, y ahí fue donde conoció a un grupo de intelectuales, entre ellos a quien iba a ser su primera esposa, que fue Elena Garro, una gran escritora, con la que tuvo una hija que ya falleció, por cierto, Elena Paz Garro. Paz tiene una formación muy especial. Yo tenía la impresión de que Paz siempre fue un junior, y efectivamente la casa de Paz en Miscuac era una casa con una huerta. Realmente esta casa era de Irineo Paz, el abuelo. Del abuelo. Irineo Paz era un escritor, militar y político mexicano. El papá de Paz, por cierto, aquí anduvo por acá en la Revolución. Sí, anduvo aquí. El papá de Paz, don Octavio Paz, era abogado y escritor, y pero zapatista. tenía una característica: era zapatista, estaba en la lucha con Zapata. Tanto así que Zapata nos mandó de representante a Los Ángeles. Paz fue a vivir a Los Ángeles y cuenta una anécdota de que el primer día que fue a clases le pusieron una buena tunda, que llegó con la ropa rota y todo golpeado a su casa. Entonces, de tanto bullying que le dieron, nos hicieron pelear, algo pasó con Paz. Él tenía una biblioteca muy grande. Su abuelo Irineo, creo que eso fue determinante para la formación de Paz. lo hacía leer y le contaba todo lo que pasaba. Según él, le contaba a nivel mundial los mitos, toda la mitología, la historia de México. Pero dice que llegaba su papá y le contaba de Soto Gama, de todos los amigos zapatistas, ¿no? Entonces, que su mesa siempre olía a pólvora, por los cuentos de su abuelo Irineo o por los cuentos de su papá. Bien, pues vamos a dejar ahí ya, porque ya nos quedan unos cuantos minutos. Déjame hacer una muy acotada, por favor. Una breve acotación. Yo dije que el espejo enterrado era de Octavio Paz, obviamente es de Carlos Fuentes, y me parece que Octavio Paz es un hombre, es un intelectual de los más lúcidos, más limpios, y era libre. Por eso no pudo haber pertenecido a ninguna de estas grillas que se manifestaron. Él dijo: yo no quiero pertenecer a un gobierno que mate estudiantes, punto. Hasta ahí llegó su lucha. Lo dijo en estos términos: utilizó Tlatelolco como piedra de sacrificio de la juventud mexicana. Nada más, después de Piedra del Sol. Pues, si puedes leer algunas efemérides más locales, ya Sí, para irnos, porque muy rápido, nos quedan nos quedan unos cuantos minutos. Del 1 de abril nació Fernando Valadez Lejarza, pianista y compositor. Nació en Mazatlán el 1 de abril, y también nació un 1 de abril, pero de 1948, a quien nuestro gran amigo, el gran radiodifusor Rafael Borbón Ramos, el ingeniero Rafael Borbón Ramos, falleció en Culiacán el 19 de agosto de 2024. Un saludo fraterno a la familia. Cómo no, entrañables amigos. El 2 de abril de 1890 nació Juan de Dios Batis Paredes en el pueblo de Sataya. Él estudió en el Colegio Civil Rosales, donde conoció a Rafael Buelna. En fin. Creador del Poli. Sí, fundador del Politécnico, ni más ni menos. En 1948, precisamente un 2 de abril, fue inaugurada la presa Sanalona.
siendo el general Lázaro Cárdenas quien autorizó esa inversión de 600 millones de pesos. Y un 3 de abril, pero de 1845, don Francisco Cañedo, el eterno gobernador porfirista, nació el 3 de abril de 1845 en la ranchería La Bayona, en ese entonces estado de Jalisco. Y ese mismo día, el 3 de abril, falleció el general Juan M. Banderas, el agachado, un revolucionario, participó en la Revolución Mexicana, murió asesinado por el diputado Miguel A. Peralta en la Ciudad de México al entrar a una... Bien, ahí lo vamos a dejar. Muy bien. Pues nos despedimos de ustedes. Muy buenas tardes, amigos. Jaime, Juan Ramón, Buenas tardes. Javier, Nos vemos. Luis. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos, y saludos a Lázaro Fernando Rodríguez Castelo, el querido actor que va a cumplir años el 4 de abril. Te van a poner buenas las Pues viandas. muy buenas tardes a todos de nuestro aniversario. público. Nos vemos el próximo lunes aquí con sus amigos los cronistas. Muy buenas tardes y nos vemos.